Pues buenas tardes a todos y a todas que nos ven y nos escuchan desde este espacio del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas, en estas charlas, en este compartir, en este irnos encontrando desde diversas profesiones, desde diversos espacios, desde diversas mundos finalmente, cómo cada uno, cada una de nosotras nos vamos entrando a este mundo de las artes desde muy diversos caminos, cómo vamos entretejiendo, cómo vamos caminando finalmente para decirle al mundo: estamos aquí, estamos vivos, estamos utilizando la tecnología, estamos respetando nuestro entorno, respetamos hasta el mosquito que pasa, respetamos cuando amanece y vemos ese sol, respetamos a los unos, a las otras que tienen otras formas de ver y escuchar el mundo. Para mí, para este espacio del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura, estamos muy contentos, muy contentas de reanudar estas charlas y de estar esta tarde que vamos a compartir. Estoy convencida que será una gran charla con Columba Zavala. ¿Cómo estás, Columba? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aurora? Qué bonita introducción, muy inspiradora. Pues muy feliz de estar aquí contigo, de charlar, de encontrarnos. Estoy muy emocionada que les llame la atención el trabajo que hacemos desde Catapulta y pues con muchas ganas de charlar contigo y compartir. Muchas gracias por la invitación. No, es totalmente al contrario. Les he de contar que Columba es egresada de la licenciatura en Danza Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y también tiene un diplomado de docencia e investigación de la danza por el Centro Nacional de Investigación, el CENIDI-Danza, y realizó estudios en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, una de mis alma mater también, así como literatura hispánica y antropología social. Y esto le ha permitido entonces a Columba, que ya nos irá contando, tener esta amplitud de conocimientos y de ver ahora cómo los va entretejiendo, entrelazando todo eso que ella a lo largo de su vida se ha ido nutriendo. Su trayectoria como intérprete y performer en la escena contemporánea la llevó a crear proyectos de interdisciplina e improvisación, gestionar y propiciar colaboraciones e intervenciones. Y bueno, como docente, cuenta con más de 15 años de experiencia en diversas prácticas corporales y arte contemporáneo, enfocado precisamente, que es lo que nos va a ir platicando el día de hoy, está enfocado todo su trabajo a niñas y niños. Es creadora y directora, como ya ella misma nos dijo, de Catapulta, este laboratorio de experiencias creativas que está funcionando desde el 2015 y donde ellos ahí diseñan contenidos, forman a docentes, trabajan sobre metodologías que tienen que ver esto con quiénes somos, para qué, por qué estamos en este mundo, cómo nos identificamos, cómo hacemos ser conscientes de quiénes somos para poder ofrecer algo a alguien más. Ella también ha participado en diversos foros y publicaciones sobre arte y educación organizados por diversas instituciones. Ha sido también han tenido pues esta beca del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del FONCA, específico para trabajar el proyecto vertebral Encuentro de Pedagogías Corporales. Y bueno, ella también es miembro de esta red de pedagogías empáticas que integra las principales instituciones culturales y educativas de México, que impulsan, vinculan y difunden
difunden iniciativas que actúan pues en el campo de las artes, la educación y obviamente que tiene que ver con estas prácticas de acción social. Y bueno, actualmente cursa el diplomado en Neurociencias, Arte y Cultura, Ecologías Cerebrales del programa ACT de la UNAM, y que esto también le ha permitido seguirse preparando. Esto ha permitido también entrar en otros campos, ¿no? Como puede ser la medicina, en otros campos que tiene que ver con las neurociencias, que precisamente es cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, cómo se relaciona con nuestros entornos culturales. Así que, Columba, muchísimas gracias por estar en este espacio, y empezaría preguntándote cómo llegas a la danza, cómo llegas a las artes. Ay, muchas gracias, Olivia. Pues mira, ahora que te escucho, suena más coherente, pero mi experiencia fue un tanto caótica, como siempre me llamaron la atención las artes, sobre todo la música. Tuve formación musical desde muy pequeña y siempre me vi en la música. Pero ya hay varios eventos durante la adolescencia que cambian este rumbo, ¿no? Uno que me gusta contar y compartir es el momento en el que mis padres, como maestros activistas que siempre han sido, nos llevan, yo estando en la secundaria, a las comunidades zapatistas, ¿no? En el 95, 96. Y teníamos que ir a dar un taller, o sea, teníamos que compartir algo con las comunidades, y yo llevé mis clarinetes, mi saxofón y todo, pedí prestado a la banda sinfónica y todo, y ahí voy. Y pues para mí fue un shock un poco que el primer día del taller, primero tenía que trabajar con adultos, hombres, eran los que se habían acercado al taller de música, que yo me imaginaba dar un taller para niños, ¿no? Y la segunda es que pues ellos querían que hiciéramos un conjunto de música popular, ¿no? Y yo tenía una formación tradicional de orquesta, ¿no? Y entonces entendí, por un lado, que quería dedicarme a los niños sin saberlo en ese momento, pero sí había algo desde ese entonces. Y por otro lado, entendí que mis conocimientos occidentales no servían ahí, que tenía que entender la música y la formación de otra manera. Entonces un poco eso me choqueó, como que toda esa parte de mi vida está marcada por muchos eventos políticos, ¿no? Después la huelga de la UNAM, yo estaba en la Facultad de Música de la UNAM, entonces vamos a huelga, y por azares del destino, como anécdota de película, acompañé a una amiga a la Olin Yolista a una audición de danza, y me quedé, y por ahí me enganché a la danza y ya la estudié profesionalmente y no la solté y no la suelto. Pero sí ha sido un proceso para mí caótico y muy intuitivo, de ir buscando caminos, de no encontrarme tampoco. Con la danza tengo también esa cuestión de contradicción que me gusta mucho, que me cuestiono mucho cuando la encontré, pero también hay muchas cosas con las que no me pude nunca sentir a gusto en la competencia, ¿no? Entonces, por ahí, un camino muy, muy contradictorio que he trazado, pero que me ha llevado a este camino de catapulta que ahora empieza a cobrar sentido, todas esas experiencias que yo encontraba revueltas, ¿no? Sí, claro, porque finalmente es encontrarse con otras culturas, ¿no? Es darte cuenta cómo viven el día a día los otros, las otras, que aparentemente están muy alejados, ¿no? Pero te das cuenta también de que no, ¿no? Y es entonces cómo empiezas a construir estos puentes. Y me puedo imaginar que una de las cuestiones que más, como tú dices, retumbó o te cimbró, fue escuchar estas músicas que están en otro lenguaje musical, ¿no? Estas músicas que seguramente tu oído decía, esto está desafinado, ¿no? Y cómo entonces
empiezas a cambiarte el chip, ¿no? A reorganizar finalmente tu cerebro y lo que estabas adquiriendo de todas esas otras sonoridades y de cómo decir, bueno, lo que pasa es que se dan en otros contextos culturales, ¿no? Y son tan válidas, ¿no? Son música igual contemporánea, y contemporánea me refiero a que están vivas ahorita, con una función muy específica, y cómo entonces vas tú adquiriendo todo eso y como bien dices, ¿no? Finalmente ahorita al paso de los años, esa es la experiencia, son estos procesos que vamos viviendo, ¿no? Y bueno, preguntarte entonces, y entiendo también perfecto esta parte de encontrarte en estas partes de esta danza escénica, ¿no? De esta danza, como bien decías, tal vez en algunos espacios de competencia, ¿no? Unido a esta formación musical tuya, pero precisamente eso es lo fabuloso de vivir, ¿no? Cómo puedes entonces ir llenándote de todas estas experiencias que finalmente te hacen llegar a Catapulta y llegar con una seguridad ahora, con una forma de entender a los otros, a las otras y sobre todo a los niños. ¿Cómo empieza esa experiencia tuya con niñas y niños? Porque entiendo que este trabajo no lo has desarrollado en los esquemas, digamos, de la educación, de la Secretaría de Educación, ¿no? Sino por eso creas este espacio de Catapulta que ya tiene 5 años trabajando, ¿no? En donde pues compartes, creas, comunicas, haces visible, haces audible, haces tactible, haces olible, ¿no? A cada uno y a cada una de estas niñas. Cuéntanos, y niños, cuéntanos cómo empiezas en estas experiencias. Claro. Voy a hacer un paréntesis sobre la danza y lo voy a conectar con tu pregunta, porque mi generación de la Escuela Nacional creo que fuimos de las últimas generaciones antes de que se instaurara como licenciatura, éramos una carrera por cuestiones como de validación y de que la danza siempre ha estado un poco rezagada en ese tipo de aspectos académicos. Y creo que nos tocó, y lo platico mucho con mis compañeros de generación, como muchas formaciones también contradictorias, porque todavía como se estaban poniendo de acuerdo las academias, los planes de estudio, ¿no? Entonces había, por una parte, muchos maestros que favorecían como un aprendizaje somático, de exploración, de apertura del cuerpo, de otro tipo de vivencias, y había otra parte muy, muy académica, técnica, muy tradicional. Y creo que el poder, yo me acuerdo el primer año, que aparte como yo respiraba como clarinetista, sacaba la panza, ¿no? Recuerdo que mi primer año fue pues, muy difícil porque en una clase me decían aprieta las costillas, que no salga nada y no sé qué, y en otras me decían, bueno, respira, pero que venga desde el centro, ¿no? Para que todo tu movimiento venga desde ahí, se expanda. Sabía todo el tiempo diario esta contradicción corporal, pero creo que fue, digo, en el momento no quizá lo padecimos un poco de no entender qué pasaba, pero creo que fue muy enriquecedor, ¿no? Y ahí mismo en la escuela, con una de las compañeras, colegas de la Universidad de Sheila Rojas, que es también una gran inspiración y compañera de camino, pues empezamos a dar clases de ballet infantil un poco porque pues éramos estudiantes y había que tener dinero, y entonces ahí empezamos a dar muy jóvenes clases de ballet a niñas, ¿no? Y al mismo tiempo empezamos también a estudiar porque sentíamos que nos hacía falta como una parte de lectura académica, ¿no? Empezamos a estudiar el diplomado en el CNI de danza y lo estudiábamos con maestros que nos daban clases, el de la misma Escuela Nacional, y con grandes maestras del Centro de Investigación, con Lynn Durán, con Alejandra Ferrero, Patricia Camacho. Entonces, fue muy, muy enriquecedor el diplomado, al mismo tiempo que estudiábamos, dábamos clases, y ahí como que empezó para mí, pues,
a perpetuarse una cosa de que yo tenía mis prácticas artísticas, pero siempre tenía mis grupos de ballet y se fueron convirtiendo en grupos de danza, en grupos, ¿no? Y fui generando una comunidad un poco en espacios estos de extraescolares, en espacios deportivos, en espacios donde es la lógica como donde no importan mucho las actividades porque no hay un programa, no hay una validez, tampoco trabajé nunca en academias así de ballet. Y entonces, como esta no importancia, mientras las niñas estuvieran felices, lo que me permitía a mí era explorar otras cosas con ellas, ¿no? Entonces explorábamos más sobre expresión corporal, incluso yo estaba tomando un taller de técnica oriental de máscara y iba y jugaba con ellas a eso, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar terapia shiatsu, iba y aplicaba esas cosas. O sea, todo lo que tenía a mi alrededor lo empezaba a aplicar y alrededor de los años ya tenía una comunidad grande que me seguía, hacía una cosa en el teatro, entonces fue que un momento también que dije o hago otra cosa o ya esto que siento expandir también con mis prácticas de interdisciplina, pues cobra sentido con esto que estaba yo haciendo en mis clases como maestra, ¿no? Entonces fue muy, muy intuitivo, muy orgánico. Mis alumnos llegaron desde el primer día que abrimos, el 7 de septiembre del 2015, ya había 20 niños ahí, entonces de ahí no hemos parado, ¿no? Sí, qué importante es compartir todas estas experiencias, ¿no? Y bueno, Sheila Rojas es docente aquí en la licenciatura en danza y quien también pues ha dado muchísimo en la parte de la ejecución también acá, ¿no? Ha sido una muy buena guía y ha abierto muchos caminos en la danza contemporánea aquí en nuestro estado de Chiapas. Quiero comentarte que Paola Peláez te pone muchos aplausos. Ay, muchas gracias, Pau. Y Seraín José García dice reinventarse, que sí era la palabra que tal vez se me estaba yendo, pero sí, exactamente, ¿no? Finalmente en la vida todo el tiempo nos estamos reinventando, ¿no? Y dime, ¿qué importancia tiene entonces para ti el que los niños y las niñas se acerquen a las artes? Pues creo que tiene toda la importancia, creo que ahí se me olvidó ahondar en esa pregunta que me hacías y simplemente creo que es un camino que ni siquiera puedo separar en la práctica. ¿Me congelé un poquito o no? ¿Sí? Ay, déjame. Sí, un poquito te congelaste. Me voy a conectar a otra red también, por cualquier cosa. Sí. Te decía que es un camino que yo no puedo separar, el de la práctica pedagógica ahora y la práctica artística. Creo que justamente los procesos pedagógicos con los niños nos enseñan mucho. Creo que ahorita lo que ponen en cuestionamiento y sobre la mesa es la necesidad de que como adultos desaprendamos muchas cosas que aprendimos de una manera que ahorita vemos que no es funcional, que en nuestra época ya no es acorde a esa manera en la que aprendimos. Y creo que nos permite ese perpetuo cuestionamiento a cómo hacemos las cosas, a cómo está constituida la sociedad y sobre todo las estructuras de poder, ¿no? Creo que es algo que a mí también me interesa mucho, tanto en Catapulta como en los proyectos, como cuestionar las estructuras de poder. Y creo que trabajar con las infancias es una postura política en la que justamente podemos revertir esas estructuras y generar otras formas de pensamiento, otras formas de acción y abrir espacios de participación desde muy pequeños. O sea, no tenemos que tener 18 para empezar a pensar en política, ¿no? Entonces creo que eso hay que hacerlo desde siempre, ¿no? Y cuestionando desde nuestro rol de adultos, de educadores, de poder, ¿no? Y ponernos en jaque. Y creo que ahí entra automáticamente un juego que los niños entienden y disfrutan y entonces eso se potencia por sí solo, ¿no? Que es lo que ha pasado con esta catapulta, que ha sido como poner los elementos y solito ha potenciado todas estas experiencias, ¿no? De ahí el nombre de Catapulta.
Sí, sí, no fue tan planeado, pero quedó muy bien, sí. Y finalmente, pues, es trabajar para crear estas comunidades, como decías, ¿no? Estas formas de convivir, ¿no? Estas formas de convivir en un marco de respeto también, ¿no? En un marco de entender cómo un compañero, una compañera, tiene más habilidades, por ejemplo, pues no sé, para gritar, ¿no? Y otra compañera o compañero tiene más habilidades para brincar, ¿no? Y cómo entonces ir, me imagino, en este trabajo que haces con los niños o que hacen en Catapulta, que ahorita nos contarás quiénes más están, es precisamente esto, ¿no? Ir recogiendo esos saberes de los niños, ¿no? Esas experiencias que tienen las niñas y ese autorreconocerse en un espacio en donde pues lo sonoro, lo corporal, los colores, el tacto, ¿no? Todas estas cuestiones confluyen en un mismo espacio. ¿Qué nos dirías de esto? Totalmente. Por un lado, reconocer, como dices, la diferencia y también aprender, cada vez es más difícil aprender a trabajar en comunidad, ¿no? Con lesotres. Entonces, creo que ese es uno de los principales objetivos del proyecto, que podamos trabajar en comunidad. Y eso se logra justo expandiendo las prácticas, como le decías, en vez de pensar en música, donde yo debo de tener ya un conocimiento, un lenguaje, manejar ciertas habilidades, pensar en lo sonoro, ¿no? Cuando ampliamos eso, justamente podemos trabajar juntos todes, ¿no? No hay necesidad de solo los que saben, ¿no? Entonces, igual con lo dancístico, abrirlo a la exploración corporal y toda la potencia que hay en esa exploración y en esa investigación, pues nos da oportunidad justo de trabajar en comunidad y con la diferencia, no apartando la diferencia, que es algo que también creo que tenemos mucho que cuestionar y que hablar desde la educación artística, ¿no? Cómo trabajar con conceptos y con metodologías más abiertas, más amplias, más inclusivas. Así es, y como nos han guiado nuestros másters y nuestra máster Jimena González, Jesús Ramírez, Francisco Gómez Mon, Eugenio, dime entonces, ¿cómo vas entrelazando estas cuestiones, estas experiencias por ver el arte como un espacio para la buena salud, para estar más sanos? ¿Cómo estás trabajando ahorita en estos tiempos de COVID con estos niños y niñas que no me gustaría decir que son tus estudiantes, sino más bien entiendo que es esta comunidad de Catapulta, ¿no? En donde están pues los adultos, las mamás, los papás, los chicos, las chicas y ustedes. ¿Cómo van entonces? ¿O qué herramientas están teniendo ahorita en Catapulta para que todos, ¿no? Incluyéndote, estén trabajando su salud mental? Claro. Mira, ha sido un gran hallazgo de este año, ha sido mucho trabajo, pero ha sido muy lindo. Justo cuando ocurre la pandemia, pues yo sí me planteé como, pues que era muy posible el fin del proyecto, ¿no? Como quizá muchos, y pues devolvimos la casa que rentábamos y otro el espacio así en abril, ¿no? Entonces nos quedamos sin espacio físico en abril. Y pues porque somos un espacio autogestivo, independiente, entonces pues lo que recibimos de las cuotas es con lo que todo el proyecto funciona. Entonces pues parecía que ya no iba a haber nada que hacer. Un poco yo quise soltar y decir, bueno, si hasta aquí llegó el proyecto, pues hasta aquí llegó y está bien, ¿no? Obviamente no tan ligera, como lo digo, pero sí. Y pues pasó muy solito que empezaron a solicitar la misma comunidad, oye, ¿qué van a hacer? Oye, ¿qué están haciendo? Oye, es que está pasando esto en casa, ¿no? Entonces hay mucha comunicación con la comunidad por ahí, Pau, que nos está escuchando, y mucha gente que siempre está
como pendiente y en comunicación con nosotros, pues se acerca y nos dice. Entonces pues dije, bueno, si nos están pidiendo vamos a probar. Probamos una semana y también desde abril no hemos parado. Y justo platicaba con Jimena cómo hemos podido hacer que esta herramienta, que es pues muy cuadrada, muy unidireccional, pueda funcionar para nuestras actividades corporales, sonoras, de cocina, de danza aérea. Entonces realmente es impresionante que hemos podido hacerlo todo, ¿no? Y entonces por eso yo digo, el cansancio no es del Zoom, ¿no? Porque ahora dicen, ay, hay mucho cansancio del Zoom, no es de la plataforma, sino de cómo la usamos, ¿no? Es muy curioso que antes de la pandemia era, ¿cómo quito a mi hijo de la pantalla, no? Y ahora, no, es que mi hijo no aguanta la pantalla. Entonces, no es la pantalla, sino es cómo la estamos utilizando. Y creo que ahí a la escuela formal, a la escuela tradicional, pues le ha faltado justamente atender esto, que como es nuestro centro a partir del cual accionamos, pues para nosotros fue un poco, pues muy orgánico, ¿no? Que es con el contacto, con la comunicación, con la interacción, con el cuerpo, con la creatividad. Entonces eso fue transformarlo en esta herramienta, en otro tipo de experiencias, y ha resultado increíble. Uno de los proyectos que no teníamos presencial y que surge a partir de esta necesidad emocional de interactuar son los jueves que tenemos Storytime, que son adaptaciones de literatura infantil, adaptaciones que hacemos de 20 o 30 minutos, con los personajes hablando las historias, viviendo las historias como una especie entre teatro, YouTube, cuento. Y todos los jueves reunimos a toda nuestra comunidad, ¿no? Niños que vemos en todas las experiencias que tenemos, o niños que inclusive no vemos en las clases, pero se conectan al cuento, porque es un momento muy festivo, muy relajado, muy como un poco informal, y donde también podemos charlar con ellos. Ellos comentan a veces del cuento, a veces de otras cosas, pero ha sido un respiro para todos en Catapulta poder tener este espacio, porque realmente es una fiesta de jueves, ¿no? Y nos encontramos ahí, y también hemos tocado temáticas pues de creatividad, género, medio ambiente, cuidado del cuerpo, la salud, el aislamiento, los abuelos, ¿no? Todos estos temas que vemos que están ahí, y les preguntamos, ¿no? De qué quieren que hablemos, y vamos buscando literatura infantil, que hay increíbles historias, ¿no? Y nos divertimos muchísimo con este espacio, y queremos hacer muchos más proyectos con este espacio, porque ya ha sido muy fructífero para esta parte emocional. Pero en general todo lo que hacemos pues es trabajo de interacción, de expresión. Entonces eso ayuda muchísimo al corazón, a la salud, a la estabilidad, como dices, a la estabilidad mental. Y eso ha hecho que el proyecto siga, ¿no? Yo creo que ahorita, yo fue lo que me planteé, ¿no? Ahorita más que nunca es necesario, ¿no? O sea, lo contrario que parecía al inicio de la pandemia, ahorita necesitan más estas actividades porque estamos encerrados. Entonces, si no hacemos arte, si no nos movemos, no lo vamos a hacer de otra manera. Si no generamos dinámicas de interacción a partir del arte, pues no, esta plataforma no es sencillo interactuar, ¿no? Entonces sí hay que buscar cómo hacerlo, hay que adueñarse de la herramienta, ¿no? Sí, así es. Dijiste cosas muy, muy puntuales que me encantaría destacar, que dices que es así ya un lenguaje común, que digan, no, es que el Zoom es muy cansado, ¿no? Pero precisamente cansa porque no se ha explorado o no se ha explotado en estas partes creativas, ¿no? Entonces, con personas como tú, ¿no? Sumamente creativas y que todo el tiempo están pensando y están viendo y están analizando y están escuchando y están conceptualizando otras formas, pues haces que esos jueves, digo, cuando han de ser fascinantes, ¿no? Y sobre todo esto que dices que quienes se conectan pues llegan con la tranquilidad del mundo, sabiendo que van a poder compartir y que van a poder tener esta comunicación
¿no? Entre todos que van a ser escuchados. Paola Peláez te pone siempre proponiendo, siempre construyendo y escuchando. Mirna Sánchez te pone: Columba, enhorabuena por estos proyectos artísticos y creativos con la niñez y adolescencia. ¿Cómo podemos contactarte? Ay, claro que sí. Está la página de Catapulta, que es catapultalab de laboratorio.com, y está también el Facebook, que también es @catapultalab, y mi correo, que es columba@catapultalab.com. De todos modos, lo pongo ahí al ratito en los comentarios de la sesión. Muchas gracias. Perfecto. Sí, justo Cuéntanos somos entonces. Perdón. Sí. No, cuéntanos, ¿quiénes integran Catapulta? Pues un equipo maravilloso. Ahorita somos alrededor de 15, 20 artistas en diferentes laboratorios. Y justamente lo que iba a decir es que somos también esta plataforma abierta que recibe invitados de cualquier experiencia. Entonces también hay la posibilidad de generar colaboraciones de varios tipos. Y bueno, en el equipo están artistas plásticos visuales como Alexander Tulsat, Verity Alice, están dos gestoras de la cultura increíbles, Ana Luisa Chávez, Noemí Aparicio, Kenia Ortiz, Raquel Alba. Está en la parte corporal, a cargo del laboratorio de Gravity Lab, está Giovanni Pérez, que es de los laboratorios que tenemos más gente ahorita. Está Jessica Basaldúa, también increíble artista escénica, a cargo de ballet y capoeira, ¿no? Donde también hace cruces y amplía estos dos prácticas de habilidades con las niñas. Tenemos invitada a una bailarina haciendo un laboratorio de sonido, pues una bailarina que yo quiero mucho, que se llama Aisha Serrano, y que ella trabaja sobre el cuerpo y la naturaleza y la comunicación con otras especies, y ella está haciendo el laboratorio de sonido. Tenemos también a una artista transdisciplinaria, Eunice Navarro, que ella hace un espacio de práctica de la ciencia todos los martes en Catapulta. Que se me pone un poco nerviosa porque somos tantos que digo, si se me olvida alguien me van a matar. Pero ya pasé por todos los días, creo que ya tengo a todos. A Meyali Tapia, que también hace audiovisuales, hace yoga, ¿no? Es gente también con formaciones muy eclécticas, muy transdisciplinarias, ¿no? A Meyali llegó a proponerme un taller de audiovisual y yo le propuse que diera yoga, y ahí hemos construido como justo abrir muchísimo las prácticas, ¿no? También está ¿quién más está? Se me olvidó, pero bueno, ahorita me voy acordando. Pero como verás, pues es un equipo muy completo, muy complejo también. Entonces, creo que también hemos encontrado la manera de trabajar juntos, pese a que tenemos lenguajes y prácticas muy diversas, ¿no? Catalina Gómez también. Sí, pues precisamente lo que dices es que esa es la importancia, ¿no? Trabajar entre disciplinas, ir entretejiendo estos caminos, que los beneficiados pues son todos, ¿no? Toda esta comunidad Catapulta, ¿no? Toda la comunidad que se acerca al trabajo que ustedes tienen, y eso es fascinante, porque seguramente en algún momento que ya casi pareciera estamos por salir de estas pantallas, ¿no? Este espacio de las pantallas se va a quedar, independientemente de que salgamos de las pantallas, ¿no? Totalmente. Porque o se lo están replanteando así. ¿Ustedes cómo ven? Sí, pues nos lo preguntamos también todos los días, pero a mí me parece que hay varias cosas que ya no vamos a poder dejar de hacer así, y me parece muy rico porque ha enriquecido la comunidad, ¿no? Justamente hemos podido llegar a
muchos otros lugares. Hay ahorita alumnos que están en Cancún, en Metepec, inclusive en otras partes de la Ciudad de México, ¿no? Que antes pues no hubieran podido llegar al proyecto. Entonces, seguramente nos seguiremos encontrando, y la verdad es que también en esta ciudad tan grande resulta una herramienta increíble para las niñas tener un espacio creativo por la tarde en la computadora. A mí me parece que sí se va a quedar, yo espero que sí, yo creo que sí, pero iremos viendo, ¿no? Aquí vamos por semana, por día, ¿no? Resolviendo. Así se acaba de incorporar con nosotros, que tuvo problemas técnicos, el maestro José Ovilla, quien es el encargado de difusión y extensión de aquí, del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, maestra? Buenas tardes. A nuestra invitada también, muchas gracias. Buenas tardes. Aquí un poquito tarde, pero acá estamos, como todos los lunes, y que hoy estamos reiniciando esta etapa que es muy interesante, sobre todo muy clamada por la comunidad universitaria. Y bueno, pues aquí estamos para responder a este planteamiento que nos han hecho al interior de nuestra universidad. Bienvenidas, muchas gracias. Adelante. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Fíjate que estamos compartiendo con Columba todo este trabajo que ella y una serie de compañeros y compañeras desde muy diversas disciplinas, ¿no? No solamente, digamos, las artísticas o las llamadas artísticas, ¿no? Sino una comunidad que realmente está trabajando por aquellos niños, niñas, juntos con sus familias, que se acercan a Catapulta y tienen un espacio, ¿no? Este espacio de Catapulta muy interesante. No sé, Columba, si pudieras compartirnos, ¿no? alguna cuestión en específico que han desarrollado ahí en ese espacio, para que quienes nos están viendo y escuchando, que les agradecemos muchísimo, pues se internen más, porque tal vez finalmente desde estos espacios del sur, ¿no? Desde estos espacios tengan acceso también ahorita a Catapulta. Totalmente, bienvenidos todos. Y sí, seleccioné un proyecto que es uno de mis proyectos favoritos y que creo que muestra aspectos muy importantes de la práctica. Una de las intenciones principales de Catapulta es que hubiera un espacio de educación continua. Es decir, yo en ese entonces había dado talleres en Alas y Raíces, en algunos espacios donde me parecían, o veía, ¿no?, la cartelera del Centro Cultural España para niños, que me parecen increíbles sus talleres. Lo que me parecía una lástima es que tú veías a esos niños a lo mucho una semana, una vez, un día o una semana a lo mucho, y no los volvías a ver y no podías dar seguimiento, ¿no? Y sin duda se prende como una chispa interesante en este tipo de experiencias, pero yo me preguntaba cómo darle seguimiento a eso, cómo que esa chispa que tú veías que se prendía, que esa conexión que podías hacer con esos niños, se pudiera trabajar, se pudiera potenciar y se pudiera catapultar. Entonces es básicamente una de las objetivos principales del espacio, tener este lugar al que ir a practicar la creatividad, a ampliar los caminos, a tener que ponerte de acuerdo con los otros, ¿no? Entonces, otra de las cosas principales es que no es igual que una academia de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, las clases de música no se trata, el laboratorio de música no se trata que salgan tocando un instrumento. Y eso a veces es muy complicado de entender, primero para los papás, menos para los niños, pero ya tienen cierta idea, ¿no? Entonces, es como un trabajo, un proceso de ir soltando estas estructuras. Evidentemente, entre más chiquitos es mucho más fácil porque justamente somos seres transdisciplinarios. Y entonces, este trabajo que se llama Actum creo que muestra ese proceso creativo. Es un proceso que se hizo en medio año
un poco lo que se trata acá es que no hay grupos por niveles, ¿no? Es que tú ya hiciste un año de cerámica, ya pasas a cerámica 2, ¿no? Tú puedes estar todo el tiempo que quieras, ¿no? Entonces lo que normalmente nos pasa es que los niños están 1 año, 2 años y a veces lo que hacen es que combinan con otra actividad y se van ampliando sus experiencias, ¿no? Entonces también por eso es la cosa de tenerles múltiples experiencias y prácticas a la mano. Este proyecto que vamos a ver es de enero a julio. Es un proyecto de laboratorio de plástica. Y lo que hicimos que era para un grupo de niños muy, muy energéticos, con muchísima necesidad de soltar energía. Y hicimos que ponerles como estaciones con barro en momentos donde aparentemente no es la clase, ¿no? O sea, donde, el maestro está acomodando los materiales y ellos hacían barro. Vamos a limpiar las mesas para hacer otra cosa, vamos, ¿no? Todos esos momentos de aparente nada, estaban esos materiales a la mano para que ellos hicieran figurillas, ¿no? Y era como, bueno, aquí lo tienen y si ustedes quieren usarlo, lo usan, o en lo que llegan todos los demás del grupo, porque unos llegan antes, otros se van después. Entonces, se volvió una lógica de que ellos ya llegaban, agarraban su barro y lo hacían, ¿no? Y a partir de ahí se generó todo el proyecto que aparte nos permitió contabilizar cuánto tiempo en esculturas chiquitas de cerámica estuvieron haciendo esto las niñas de enero a julio de ese año. Entonces, era como una manera de cuantificar un poco esa estadía, esos momentos de aparentemente nada, pero a partir de ahí ellos fueron creando un planeta que le pusieron Actum, que le pusieron sonido, que empezaron a formar este planeta que se conformó pues de una manera muy linda. Y lo que vamos a ver en el video es el día en el que se comparte con las mamás y los papás, que pues también es un día pues muy especial, muy importante, pero también a veces es como un día que yo me pregunto muchas cosas, porque no es una exposición de arte donde vas a ver, eso lo hice yo, ¿no? Entonces es como otra cosa y hay que dialogar mucho, entonces es más como una intervención. Entonces lo voy a mostrar, a ver qué les parece. Y corre video. Y se oyen ahí los diálogos también, que es muy bonito. Compartir unas palabras. Bien, como ven el mundo de sus hijos.
si les gustaría como compartir su visión, ¿no? ¿Qué es lo que observan, qué perciben? Una pregunta, no sé. Que proyectaron como un mundo diferente al que existe aquí y generaron toda una atmósfera padrísima. Sí, claro. ¿Alguien más quisiera dar sus comentarios? Está increíble. No, sí se nota todo el tema de la prehistoria, paleontología, ¿no? O sea, desde que, o sea, inclusive sin leer la historia entras y pareces que estás en la prehistoria. Sí, justo, bueno, tratamos que los niños mantuvieran esta narrativa, ¿no? Y cuantificarla de esta forma, ¿no? Muchas veces luego pensamos que el juego nada más es en el momento, pero ¿qué pasaría? Sí se veía el... Creo que en el Face no es lo que estoy checando. Se escucha, pero no se ve. Ay, qué pena. Sí se ve en blanco, es lo que estoy viendo. Sí, ¿verdad, Pepe? Sí, está la pantalla en blanco. Raúl. Sí, no pasó. A ver, ¿lo puedes intentar otra vez, por favor? Sí. Ay, qué raro. Ahí va. A ver, tantito de esta parte, que es muy linda. Se ve, ¿verdad? A mi trabajo y a ver qué salió y de ahí se inventan algo. Otra cosa, ¿no? Sí. Es bien interesante. No se está viendo. No, fíjate que no se está viendo. No, qué raro. Pero ahorita lo resolvemos. ¿Tienes chance ahí de mandarlo a un correo? Sí, para te que, lo mando. Lo pongamos. Sí, porque tú sí lo ves ¿Sí? aquí en el Zoom, ¿no? Te escribo aquí. Sí, nosotros aquí sí, te lo pongo, pero en el chat, porque pues la idea es que quienes hacen el favor de vernos y escucharnos, ¿no? Entren a esta dinámica. Mientras, Pepe, ¿nos puedes ir diciendo cómo vamos en las redes? Pues bueno, hasta el momento, pues, de acuerdo a el registro que tengo aquí a la mano, sí, dice que, bueno, nos están diciendo que no se visualiza. Angelita Stargüello dice, no se visualiza. También nos dice, bueno, nos sigue diciendo sí, con calma. Dice, no se preocupan, dice, pues algo pasa. Pero bueno, estamos viendo que a través de la plataforma Zoom sí se aprecia el video, pero ya, pues ahora sí, como dicen, al aire, a través de nuestra plataforma de Facebook, no lo estamos viendo. Y así tenemos a varias personas que nos están, Giovanni Pérez Ibarra dice que también dice que ya lo está viendo, dice, sí, ya lo está viendo, dice, a ver no sé qué problema que tengamos, pero en este momento no tenemos el video en pantalla. Correcto. Sí. Entonces no sé qué esté pasando por ahí. Bueno, no y así hay sabemos qué video está viendo. Bueno, es que también hay un desfasamiento en los tiempos, bueno, pero bueno, no vimos nada, estamos viendo un cuadro totalmente oscuro, y bueno, hay varias personas que se han estado conectando a través de nuestra plataforma en este reinicio de este espacio de la charla de los lunes, charla semanal, y bueno, le agradecemos sus comentarios y sobre todo, bueno, que nos están diciendo, pues nos están haciendo hincapié en esta falla técnica, ¿no? Adelante, Messi. Perfecto. Sí, pues gracias. ¿Nos avisas cuando ya lo mandes al correo para que
haga favor el ingeniero Raúl de estar pendiente y nos diga. Y mientras tanto, pues seguimos platicando aquí con Columba en este espacio en el que ella está al frente llamado Catapulta, y a mí me encantó una frase que dijiste: la aparente nada. Eso me haces ahorita que me removió todo, porque esta es una cuestión que luego... cuando estamos en estos procesos de pensar, cuando nos quedamos viendo algo, siempre nos dicen, ¿en qué estás pensando? Nada. Y con los niños y las niñas es muy común, ¿no? Que les dices, ¿qué haces? Nada. Y los ves que están ahí, ¿no? Y cómo entonces se pone en juego esto de esta información que van recibiendo a su cerebro, cómo la van decodificando, ¿no? Cómo le van dando un sentido. Y me encanta esto que dijiste del aparente nada, porque el aparente nada finalmente es el todo, ¿no? Es lo que nos reconfigura, es lo que nos hace. ¿Qué piensas de esta aparente nada, Columba? Sí, justamente fue lo que terminó pasando en este proyecto, por eso se me hace muy lindo, que era como una cosa de, pues sí, de pasillo casi, ¿no? Y terminó siendo un proyecto, un planeta, una configuración ritual, una tribu, ¿no? Y a partir de lo que ellos platicaban, porque es algo que pasa con yo creo que con muchos materiales orgánicos, pero con el barro, o sea, inmediatamente que lo amasas y que empiezas a trabajarlo y a moldearlo, empiezas a conversar de otra manera, ¿no? Empezamos a relacionarnos de otra manera. Entonces, con las niñas es muy bonito porque empiezan a amasar y empiezan a decir un montón de cosas increíbles, ¿no? Que parecen incoherencias, pero hay una riqueza creativa. Entonces, lo que pasó con este proyecto es que se pudo guiar hacia este planeta y esta configuración que les estaba mostrando. Ya mandé el video para que ya se mandó, para que sepan. Y creo que es mucho del énfasis que hacemos en los proyectos, poder hacer este tiempo de ocio, este tiempo de, como dices, de aparente nada, que realmente es ahí donde se te está ocurriendo algo, ¿no? Esta cosa del aburrimiento, que pienso que hay que trabajar también mucho, esta percepción del tiempo. Y creo que el arte es la única herramienta que nos puede ayudar a justamente poder con las niñas configurar el tiempo de otra manera, ¿no? Porque ya tienen este tiempo de las nuevas tecnologías, ¿no? Y a veces querer darles una clase como nosotros la tomábamos es imposible, ¿no? Pero creo que las premisas artísticas, las prácticas, los materiales, nos pueden dar esta oportunidad de expandir el tiempo, ¿no? Muchas veces nos preguntan, ¿para qué hacemos esto, no? Ahora tuvimos una clase de cerámica y no se llevaron su figurita y era, ¿para qué lo hice? Si no me lo voy a llevar, ¿no? O sea, perdí mi tiempo, ¿no? Nos decían. Y entonces yo les preguntaba, bueno, pero es que hay algo más que te estás llevando, ¿no? O sea, te estás llevando otra cosa que no es la figurita, porque la figurita, si no hacemos todo el proceso de quemado, se te va a romper. Entonces, piensa que te llevaste, ¿no? Entonces ahí estuvimos dialogando con ellos porque cada vez también este capitalismo voraz nos empuja a ver las cosas así, terminadas en productos, rápidas, ¿no? Entonces creo que este tipo de procesos que nos permiten expandir el tiempo y estar en comunión sin pensar en qué voy a obtener de eso, creo que son ahorita fundamentales para seguir teniendo procesos humanos en la educación, ¿no? Y un favor, me dice el ingeniero Raúl, que necesitas darle un acceso en estas cuestiones tecnológicas en las que todos estamos en estas formas de comunicarnos. Pues sí, también nos piden que para llegar a la aparente nada hay que dar permisos. Al parecer, ¿verdad? Al parecer también, sí. Porque si no, no funciona. Yo quisiera que está ahorita aquí el maestro Pepe Villa, que nos comparta un poquito de la experiencia que está teniendo con su hijo, que está
chiquito, ¿no? Y cómo entonces se está enfrentando a este mundo tecnológico. Creo que no nos escuchó. Creo que está resolviendo el video. Sí, el video, sí. Justo hay otro eso concepto. Es muy importante, fíjate. Sí. Hay otro proyecto y otro concepto que acuñamos a partir de este proyecto, que es pajareando, que aparte te va a gustar mucho a ti, porque nos lo compartió este artista, Adrián Gama, con el que hicimos estos dos proyectos, y él les platicaba que él su profesión es un observador de aves, ¿no? Entonces les compartía esta actividad que era pajarear, ¿no? Acostarse en el piso y ver aves, ¿no? Entonces, incluso era una ilustración muy linda de alguien acostado solamente viendo pasar aves. Y con él ese proyecto también estuvo muy interesante porque fue en esta casa que teníamos en Anzures, observar las aves, que es una zona súper urbana, ¿no? Donde no pareciera haber tanta fauna, pero fue impresionante todas las aves que pudimos observar, había muchísimas aves, y los más chiquitos, desde 3 años hasta 12, hicieron este proceso de observación. Entonces, igual en estos momentos en los que van llegando y en lo que empezamos como las actividades, pues era observar, bocetar pájaros, bocetar qué colores, ¿no? Hacer como esta práctica de observación, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Y a partir de ahí lo que hicieron fue papalotes, que aparte nos propuso hacerlos del modo de construcción chileno, que es diferente, que lleva una cruz diferente al que hacemos acá. Y después terminó el proyecto siendo una danza, ¿no? Inspirada en esta observación, en estas aves, en estos colores, ¿no? Y en estos objetos que se realizó a partir de la observación. Entonces, este tipo de proyectos son diferentes, los hacemos por semana, los hacemos en verano, son nuestros proyectos de arte y ciencia en nuestro experimentorio, que también tengo un video chiquito para que vieran más proyectos. Ahí lo que hacemos es todo el equipo, trabajamos transdisciplinarmente sobre los contenidos que un artista invitado nos propone, ¿no? Entonces es muy divertido porque cada semana es ahora de pájaros, ahora de arquitectura, ahora de telar, ahora, ¿no? Entonces tú desde el cuerpo cómo lo vas a abordar, tú desde la cocina cómo lo vas a abordar, tú desde el sonido cómo lo vas a abordar. Entonces el verano es todo un reto y todo un laboratorio, curaduría, artistas invitados. Es una oportunidad muy linda que tenemos de invitar y de hacer muchas experiencias, y que este verano lo hicimos en línea, ¿no? Lo logramos hacer en línea, que yo también pensé que no iba a pasar, pero sí hicimos este mismo concepto en línea, ¿no? Y estuvieron también artistas muy interesantes como Jaime Lobato, Frine Ortega, Erika Méndez, Patricia Caña de Danzabuto. Estuvo muy, muy, muy interesante también probando Julio Rojas, probando esta plataforma, ¿no? Perfecto, y seguimos pues desde esta aparente nada que ya está ahí, ¿no? ¿Lo puedes lanzar, por favor, Inge Raúl? Perfecto. Como que hoy el internet no está caminando al mismo sentido con todos. Está pajareando el internet el día de hoy. Está jugando con nuestro en modo expandido. Está muy expandido, sí. Está jugando con nuestro tiempo porque nos vemos varios segundos después, pero ya está, en el Facebook ya está.
interesante porque siempre como que tratamos de darle forma a las cosas y darle un terminado muy especial. Pero aquí en este proyecto creo que era muy difícil para poder observar. También creo que también tenía que ver más con un contacto con lo natural que ellos fueron interpretando poco a poco con el tiempo. Se empezaron a hacer como una especie de manada, ¿no? Como de tribu, ¿no? Ellos empezaron a generar ese imaginario y pues también sembramos. Otras. Por ejemplo, en este planeta ya es cuando hicimos un ejercicio de... Ese está allá. Mira, lo voy a hacer con sí. Compartir unas palabras. Bien, como ven el mundo de sus hijos, no sé si les gustaría como compartir su visión, ¿no? Como, qué es lo que observan, qué perciben, una pregunta, no sé. Que proyectaron como un mundo diferente al que existe aquí y generaron toda una atmósfera padrísima. Sí, claro. ¿Alguien más quisiera dar sus comentarios? Está increíble. No, sí se nota todo el tema de la prehistoria, paleontología, ¿no? O sea, desde que, o sea, inclusive sin leer la historia entras y parece que estás en la prehistoria. Sí, justo, bueno, tratamos que los niños mantuvieran esta narrativa, ¿no? Y cuantificarla de esta forma, ¿no? Muchas veces luego pensamos que el juego nada más es en el momento, pero ¿qué pasaría si eso lo generamos más? Lo que hicimos fue generar ciertas dinámicas y leer el cuento, ahí narrar qué es lo que empezamos a trabajar con ellos, ¿no? En una etapa de esta dinámica hubo un momento en que veíamos que ya se estaban como dispersando un poco, entonces les decíamos, bueno, ¿cómo hay que ir a tú? Hicieron una serie de máscaras que para ellos era como una herramienta en la cual seguía con la dinámica, ¿no? O sea, era como mantener ese imaginario que el niño tiene, que muchas veces se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces para nosotros aquí en Catapulta es importante como seguir trabajando con eso y pues este es el resultado, ¿no? Cada vez que hacían el trabajo con el barro también esa máscara la tenían que tener puesta como si fuera... Qué linda, Pau, que nos pone que eso es una pequeña muestra nada más ahí en el Face. Sí, pues en realidad sí es difícil a veces registrar. La verdad, cada día hay contenidos que se están generando en Catapulta. Este proyecto de Actum fue dirigido por el artista Adrián Gama, que ahorita no está en México, pero le mando saludos si llega a ver esto. También pasa eso con varios artistas que están por etapas, un año van, regresan, se van, regresan, entonces eso también nutre muchísimo el laboratorio y todas las prácticas artísticas de los que lo conformamos, ¿no? Y bueno, no sé, como pudieron ver ahí en el video, pues también este diálogo con los papás, que te digo es muy interesante porque a veces nosotros estamos acá con un montón de procesos, con las niñas y de pronto dialogarlo con los papás pues no es siempre tan fácil, aunque obviamente ha habido muy buena recepción, pero pues sí, como nos saltamos todo el proceso, a veces es difícil entender este tipo de actividades, pero nos encanta que cada vez hay más apertura hacia este tipo de prácticas experimentales artísticas. Estaría genial en algún momento hacerlo solamente con las papás y las mamás, ¿no?
decirles, a ver, en esta aparente nada, ahí tienes el barro, ahí tienes los colores, ahí tienes los sonidos, ahí tienes los movimientos, ¿no? Y ver cómo entonces, ¿no? Que finalmente es algo que tenemos que trabajar desde nuestra parte de adulto, ¿no? El seguir jugando, el seguir dejándonos estar en esta aparente nada, el seguir interconectándonos con los demás, dejar atrás todo lo que estas enseñanzas que nos han dado y sumergirnos, ¿no? En estos otros yos, en estos otros espacios para reinventarnos. ¿Cómo ves? Totalmente, sí lo hemos también logrado experimentar en algunos momentos, porque sí, si no, aparte los adultos llegamos como a la muestra en nuestro papel de adultos, ¿no? Pues sí, a calificar, a juzgar, digo, es un poco el papel que nos toca, y entonces hay este juego desde la estructura de una exposición o una muestra, ¿no? Entonces sí hemos jugado con el formato, y bueno, ahora en Zoom pues ha sido también una otra locura, porque pues muchas veces los papás están ahí más o menos, ¿no? Entonces pues ya nos ha pasado algo bonito, que había familias que me han dicho, ay, es que parecía que estaba padre lo que hacían, pero ya que veo todo lo que hacen, wow, ¿no? Entonces eso también ha sido, porque pues acá ya estás completamente desnudo, no es de que te metes al salón y ya, bueno, ¿no? Mandas fotos y videitos, aquí ya ven exactamente cómo te desenvuelves, qué haces, todo absolutamente de la clase de principio a fin, y hemos tenido muy buenos comentarios, y pues también hemos tenido que trabajar con esos otros adultos, tutores, abuelitos, papás, cuidadores que están ahorita también ahí atrás de la pantalla, pues también los integramos, o también trabajamos desde esa perspectiva que estamos acompañados, ¿no? Ya es diferente, ¿no? Entonces creo que también eso es interesante y cambió, ¿no? Creo que ha acercado más a la comunidad de adultos de Catapulta. Incluso en esta actividad de Gravity, de danza aérea, que era para niños, pues ya los papás pidieron su clase y tienen su clase, y ha sido un fenómeno porque es la clase favorita de los niños, porque ven a sus papás esforzarse o cosas que a ellos les salen mejor, entonces les tienen que ayudar a los papás, entonces se revierten los roles normales, y creo que eso les gusta, pues es lindo, es satisfactorio, y siempre es padre ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Hay que romper estas formas, estos paradigmas, estas enseñanzas, ¿no? Para reinventarse. Ya nos vamos acercando al final, ya se nos fue una hora de charla. Cuéntanos qué sigue para Catapulta, cómo visualizan lo que nos queda del 2021, qué proyectos tienen pensados para el 2022, qué sigue. Qué pregunta tan difícil, Aurora. No tengo idea. La verdad es que el proyecto siempre ha sido eso, escuchar la comunidad e ir pues resolviendo un poco bajo la marcha, con la práctica y con mucha intuición. Pareciera, como dices, que ya se viene un retorno presencial, entonces todavía no tenemos claro, estamos buscando pues también colaboración con sedes, posibles residencias quizá. Hicimos una pequeña residencia ahorita en Semana Santa en un espacio que se llama Hectágono, que es un espacio al aire libre, un espacio con contenidos de emprendimientos del medio ambiente, y que pudimos estar ahí con un grupo muy reducido de niños ahora en Pascua, y pues estamos buscando ese tipo de colaboraciones quizá para verano, pero pues un poco te digo que ha sido resolver día a día, pero también se han abierto muchos caminos, esta posibilidad virtual, ¿no? Esta posibilidad que nos han invitado como nunca a compartir sobre nuestro trabajo. Creo que ahorita hay muchos ojos puestos sobre el proyecto, y eso es muy emocionante, muy interesante, es todo un reto, ¿no? Que no habíamos tenido tiempo de hacer. Realmente Catapulta descansamos 2 semanas, 1 semana al año, ¿no? Y todo lo demás es práctica.
Entonces, eso nos ha dado pues toda esta oportunidad de experimentar y de práctica artística profunda y de educación continua, pero sin duda tenemos poco tiempo de compartir, y esta ha sido una época de compartir y de que invitar, de que otros escuchen el proyecto, y creo que eso es muy importante también para poder seguir justo trazando nuevos horizontes que todavía no te puedo platicar. Pero claro, y sobre todo esta práctica reflexiva, ¿no?, que hacen al interior de Catapulta, y que la comunidad que está al lado, y como dices ahora, saliendo a llegar a más personas, pues es finalmente uno desde este lado se queda con eso, ¿no?, que es una comunidad reflexiva y que el arte es la herramienta fundamental para ir conceptualizando otras formas, o no sé si otras formas, pero de encontrarte, ¿no?, con las artes, de encontrarte con las ciencias, de encontrarte con finalmente esto que estamos aquí, que es en este planeta Tierra, al cual hay que super cuidar, ¿no?, apapachar muchísimo, y que nosotros los seres humanos pues somos un puntitillo ahí nada más en el planeta, ¿no?, y que, bueno, desarrollamos las artes, y las artes entonces nos dan estas otras posibilidades de comunicación. Así que, maestro Pepe, ¿cómo vamos? Pues en este reinicio de esta charla, pues déjame decirte que nos hablas, pues bueno, bien, gracias a las personas que se han estado comunicando con nosotros, como Saraín José García, bueno, pues califica esta charla de esta semana como excelente, y además ahí formula también dos preguntas, ¿qué día sesionan, maestra, y cuál es el costo? ¿Sí? También Pedro Antonio nos está siguiendo, nos está viendo, al igual que Laurita Lorenzana, también gracias por estar conectados a nuestras redes sociales, Facebook, y bueno, y la invitación es para que todos los lunes, a partir de hoy, estén con nosotros a partir de las 7 de la noche en las charlas de cada semana que pues lleva a cabo el Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Gracias, Pepe. A mí me da muchísimo gusto saber que Dianita Lorenzana está conectada, que es egresada ya de la licenciatura en danza, y que seguramente se llevará Columba todas estas perspectivas, todas estas amplitudes de vida que puede tener un licenciado en danza, ¿no? Como estas reflexiones hacia el cuerpo, ¿no? Estas reflexiones ante el sonido, estas reflexiones a los colores, ¿no? Te hacen entonces cómo expandes estos conocimientos y trabajar, Columba, si estás de acuerdo conmigo, en el ámbito de las artes, en una transdisciplinariedad artística, porque también, como bien comentábamos al principio de estas charlas, nos dicen que la música va de aquí a acá, que la danza va de aquí a acá, que las artes plásticas van de aquí a acá, en fin, y vemos en trabajos como el que realizan ustedes que pues hay múltiples posibilidades, y que finalmente también es entretejer a las artes, ¿no? Transdisciplinariamente, artísticamente hablando, también es importante impulsar. ¿Algo más que nos quieras compartir, Columba? Sí, justamente, bueno, pedirte si con esta idea de transdisciplinaridad puedo compartir un último video, esperando que se vea, que justamente son de estos proyectos que hacemos por semana de arte y ciencia, tratando de hacer todos estos cruces. Y sí, me parece fundamental, qué bueno que desde la educación artística estén también pensando en estos temas, justamente de ampliar todo lo que puede ser la práctica dancística. A mí mucha gente me dice, ay, pero ya no bailas, ¿no? O sea, como que para mí este proyecto es una coreografía, es una danza, para mí es parte de mi práctica artística, y justamente creo que es muy importante pensar la danza y las artes en otros soportes, ¿no? Y para mí este es como mi proyecto artístico, infinito o finito, pero a largo plazo, y que
sin duda se basa en lo aprendido desde el cuerpo y desde la danza, ¿no? Entonces creo que sí, esta perspectiva que compartes es muy importante para cuando estás estudiando danza o cualquier otra arte, ¿no? Si nos lo permiten quienes nos están viendo y escuchando, que nos den otros 5 minutitos, porque me dice el Inge que sí se lo tienes que mandar, Columba, a su correo, para que sea el mismo proceso, okay, para no errar. Para no errar, por favor, que sea esta parte igual, ¿no? Y en lo que Columba nos pone el video, les he de decir que proyectos como el que ella lleva a cabo desde Catapulta, desde la dirección, pues conlleva muchísima energía. Me puedo imaginar a Columba que sueña. En los sueños está pensando qué proyectos vienen, cómo vienen, con quién me relaciono, a quién busco, a un biólogo, a un matemático, cómo lo voy entrelazando con el artista plástico, etcétera, etcétera. Porque Columba precisamente lo que ha trabajado a lo largo de su vida es esto, la reflexión, la imaginación, la creatividad, el cómo además, y es una parte que me encanta de Columba, es compartir con los demás la experiencia y lo aprendido y darlo, ¿no? Y si el otro o la otra lo agarra, pues entonces se dan maravillas como las que vimos en este video y como seguramente veremos en el próximo video. También le tienes que dar permiso al... Sí, ya se está cargando. Okay. Sí, es muy, muy bonito cómo lo enuncias, y sí, creo que también en este proyecto y en todos los proyectos artísticos, culturales, es muy importante también pensarlos desde la gestión, ¿no? Desde cómo se comparten, cómo se administran. Era un tema que a mí como bailarina me preocupaba, me problematizaba, me cuestionaba, era como una crítica que yo tenía en muchos proyectos que seguían siendo esta cuestión muy jerárquica y vertical de yo soy el coreógrafo, tú eres la bailarina y no hay más, tú no eres un ser creativo, eres un ser repetitivo, como un instrumento, ¿no? Entonces, para mí esa fue una parte en la que viví de la danza, viví otras, ¿no? Como con mi generación también hicimos muchos intentos de ponernos de acuerdo, muchos intentos con prueba y error, ¿no? Incluso ganamos un premio ahí del Instituto Mexicano de la Juventud, y un poco se trataba de que éramos un grupo de bailarines jóvenes que queríamos invitar a los coreógrafos al revés, ¿no? O sea, como que como bailarín siempre estás así como esperando a que alguien te invite, ¿no? Entonces aquí lo que queríamos lograr era revertir esa lógica y entonces decir, queremos trabajar con este coreógrafo y ahora con este coreógrafo, ¿no? Entonces eran como experimentos, esfuerzos de cambiar esas lógicas que existen en las prácticas, en este caso escénicas, dancísticas, y que a mí me hacían cuestionarme esta parte de quién es el creativo, ¿no? De cómo se gestiona la creatividad y las posibilidades de creación y de gestión y de administración, porque a veces no queremos entrar en esa discusión, pero van de la mano. Sí, claro. No sé si el video ya lo pudiste enviar. Ya está enviado. ¿Sí? Sí. Ok. Ahorita, Inge, Alfredo, en cualquier momento te llega entonces, y también le tienes que decir que te dé chance, sí, para poderlo descargar, ¿no? Sí, ya estoy aquí. Y cuéntanos algo, en todo esto, obviamente estoy segura que también trabajas a partir de experiencias con los animales, ¿no? Que los niños ahora en esta pandemia, mira, están, ¿qué trabajos
Pues haces con ellos? En los últimos años hemos hecho varios también proyectos creativos. Sobre todo han sido desafortunadamente ofrendas, porque los niños están como muy preocupados con el tema de la extinción de las especies, ¿no? Entonces es un tema que ellos mismos nos piden y tocan y están pensando en ellos, están como muy al tanto de las cifras, de las especies. Entonces es un tema que ha salido a relucir los últimos años y que hemos hecho 2 ofrendas sonoras pensando en los animales, haciendo una especie de ritual, ¿no? El último año lo pudimos hacer en 2 sedes diferentes, esta misma idea de poner las sombras de los animales, hacerles un nicho con materiales orgánicos, naturales. Ellos hicieron unos cantos, ¿no? Entonces hacíamos como todo el ritual y pusimos también papalotes que tenían las figuras de los animales y un poquito también en ofrenda a Francisco Toledo. Entonces, pues ha sido trabajar con ellos desde esta potencia de la creatividad, del ritual, el expresarlo, el abrirlo, el nombrarlo, ¿no? Como una posibilidad también del cuidado y de la magia, ¿no? De todo, simplemente el hecho que como todos como grupo estemos pidiendo eso, puede lograr que al menos en ese grupo preservemos esa cuidado hacia los animales, esa intención por el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí ha habido un par de proyectos, pero seguro más, déjame pensar. Y ustedes comenzaron hace 5 años, ¿no? Me dicen que ya está el video, si lo puedes lanzar. Inge, por favor. Gracias. Voy a hacer comentarios en el video porque me gustaría decir sobre los artistas y sobre los proyectos. Me dices si se escucha. Sí, claro. Sí. Invitamos a Erika Méndez, esta coreógrafa y bailarina, y fue experimentar conceptos de la física con el cuerpo. Entonces toda la semana fue experimentar la física con el cuerpo y ver. Aquí está el laudero y músico Carlos Chinchillas y fue un proyecto sobre sonido, vegetales, orquestación. Estuvo muy, muy divertido. Comimos el caldo después de la experiencia. Acá es la fotógrafa con la que trabajamos sobre cianotipia, ¿no? Y fue como también como la posibilidad de observación de la naturaleza, reconexión y poder registrar, ¿no? Este proceso de observación. Acá fue con el artista Ismael Méndez, que fue un proceso desde meditativo, respiración, y de ahí hacer un proceso muy profundo de observación para hacer una sola tirada de una foto. Y estas fotos las hicieron los niños, solo tenían la oportunidad de hacer una foto, después de todo un proceso meditativo y del microcosmos de observación. Acá es con la artista bailarina y artista visual Amaranta Verdugo, que fue explicar la animación a través del cuerpo y la danza y el movimiento, ¿no? Y seccionar cada movimiento. Tuvieron la oportunidad de hacer cada paso del proyecto. Acá con la artista Gina Santos, con la que trabajamos el concepto de trenzar, de tejer, ¿no? Entonces fue tejer el cuerpo, tejimos el olaje, el hojaldre, tejimos las telas de la danza aérea. Este es el proyecto que les platicaba hace un rato sobre los papalotes. Creo que vamos a ver pasado mi audio, pero espero que entiendan. Remember, repetition is of the greatest importance. Este es un proyecto sobre la luz, ¿no? Todas las actividades creativas de la luz y cómo se
se puede expandir eso, cómo podemos pintar los espacios, ¿no? Este fue con la artista Miroslava Tovar. Este fue con la artista sonora Adriana Santiago, proyecto de escucha. Y aquí están todas las otras partes que se van relacionando, interrelacionando con el cuerpo, con la cocina, con la danza. Ay, pues muchas gracias por este otro regalito de tiempo, pero estos proyectos son muy, muy dinámicos, muy, muy creativos, son nuestro espacio de transdisciplina, así, bomba de una semana, entonces quería mostrarlo con muchos invitados especiales. No, al contrario, gracias por compartirlo, es realmente emocionante. No solamente emocionante que pase ahí tu bebé, sino también emocionante acercarnos y poder ver unas pequeñas miradas, estos pequeños acercamientos a estos proyectos que estoy convencida, estoy completamente segura que estos niños y niñas que han tenido estas experiencias, cuando sean grandes, van a ser personas disciplinadas, van a ser personas creativas, van a ser personas que no se van a quedar con lo primero que les dicen, ¿no? Sí, no te alcancé a escuchar lo último, pero te congelaste un poquito, pero no van a ser estas personas que cuestionan, ya lo son de verdad niños que están cuestionándolo todo, que están interactuando, y eso nos hace muy felices y nos llena el corazón. Y bueno, te agradezco muchísimo la charla, admiro muchísimo tu labor y el espacio que me das acá para platicar y conversar contigo. No, completamente al contrario, estuvo bien el regaño que me dijiste, ya son personas reflexivas, cuestionadoras, y eso es lo mejor, porque realmente se ve entonces que el proyecto está caminando y no son de estos proyectos que se piensan a futuro, sino ya están en esa dinámica. Totalmente. Así que muchísimas gracias por compartir todas estas maravillas y este trabajo excelente que realizan en Catapulta. Maestro Pepe. Pues únicamente me resta agradecerle a nuestra invitada. Gracias, maestro, por este reinicio de estas charlas. Y bueno, reiterarle a nuestra audiencia, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales e incluso a través de nuestra página web de CEUNACH. Bueno, pues agradecerles quienes tuvieron la gentileza y la amabilidad de seguirnos minuto a minuto en este espacio, en esta charla. Muchas gracias. Y bueno, y recordarles que el próximo lunes tenemos una nueva cita a las 7 de la noche por nuestras redes sociales. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, y bueno, mañana, Pepe, con una cuestión especial, estaremos platicando con Carolina Becagua desde Argentina, ¿no? Que nos va a compartir el cuerpo de la voz. Están cordialmente invitados por este espacio a las 5:30 de la tarde. Lo hacemos a esta hora para que podamos enlazarnos bien con Argentina. Y ella es artista escénica y terapeuta de reacción, seguramente nos llevará a estas otras muchas aparentes nadas. Así que pues muchísimas gracias a quienes nos vieron y nos escucharon en este reinicio desde este espacio del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Así que pues muchísimas gracias a todos, a todas, Columba, Pepe Ovilla, ingeniero Raúl, por estar aquí y hacer posible este espacio. Gracias a todos.